en su propia boda. Nerá fue entregada como castigo al hombre que su familia apenas consideraba digno de abrirles la verja. Vestido con su sencillo uniforme de portero, Gael soportó las burlas de quienes estaban convencidos de que ella acababa de arruinar su vida. Pero ninguno de ellos conocía la verdad. Aquel hombre silencioso no había llegado a la finca por casualidad, y detrás de su humilde apariencia se escondían un nombre, una fortuna y un pasado capaz de hacer temblar a toda la familia Salvat. Lo más inesperado era que Nerea lo había elegido cuando todavía creía que no tenía nada, sin imaginar que muy pronto descubriría un secreto que pondría a prueba aquello que más valoraba, su derecho a decidir en quién confiar. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Durante semanas, todos en la finca Salvat habían pasado junto a Gael Montalvo sin mirarlo de verdad. Para Mencía era el hombre de la verja. Para Idia, alguien que debía estar allí cuando llegaba un coche. Solo Nerea pronunciaba su nombre. Aquella mañana de finales de primavera, Nerea regresó de Marbella con 2 cafés. Encontró a Gael agachado junto al portón de hierro, ajustando una bisagra. ¿Gael? Él alzó la cabeza y Nerea le tendió un vaso. Café con leche, sin azúcar. No tenía que traerme nada. He pedido 2. Gael sonrió y aceptó el café. Desde una ventana de la casa principal, Mencía los observó con desaprobación. La finca Salvat aún conservaba la apariencia de los buenos tiempos. Paredes encaladas, tejas antiguas, una amplia terraza y viejos olivos. Pero Nerea empezaba a percibir grietas que no estaban en las paredes, llamadas que su padre interrumpía cuando ella aparecía, cartas que desaparecían del recibidor y conversaciones que terminaban al verla. Al entrar encontró a Fabián hablando por teléfono. «Necesito unas semanas más, ahora no podemos asumir otra revisión». Al verla, bajó la voz. «Te llamo luego». «¿Pasa algo?» «Cosas de la empresa». Fabián intentó sonreír. Nerea conocía aquel gesto. Era su manera de cerrar una puerta sin tocar el picaporte. Durante el almuerzo, Mencía hizo un anuncio. «Beltrán Orduña viene el sábado». Fabián dejó los cubiertos. «Puede ser una visita importante para todos». «¿Para todos o para mí?», preguntó Nerea. Nadie respondió. Iría cambió de tema, pero Nerea comprendió que se estaba preparando algo y que, como tantas veces, ella sería la última en saberlo. Al caer la tarde salió al jardín. Gael cerraba el portón bajo la luz dorada. «¿Siempre es tan tranquilo aquí fuera?», preguntó Nerea. «Solo cuando nadie quiere entrar». «Entonces tienes suerte, dentro todos quieren algo». «¿Y usted?» «Primero, no me llames de usted, y segundo, todavía estoy intentando averiguarlo». Gael sonrió. Nerea caminó hasta un viejo olivo que su madre había cuidado durante años y apoyó una mano sobre el tronco. Gael la observó desde lejos. Antes de entrar en aquella finca, había investigado a los Salvat, sus negocios, sus deudas y ciertas decisiones tomadas años atrás. Pero había cosas que ningún informe podía contarle. Nerea era una de ellas. Esa noche, cuando la casa principal quedó a oscuras, Gael entró en su pequeña vivienda junto a la verja y sacó un segundo teléfono. «Darío, hemos encontrado el documento. La transmisión de los terrenos se hizo cuando tu padre ya estaba enfermo». Gael apoyó una mano sobre la mesa. «¿Las firmas?» «Fabián Salvat y Beltrán Orduña». Gael abrió un cajón y sacó una fotografía envejecida. Elías Montalvo sonreía delante de una parcela que ya no pertenecía a su familia. «¿Cuánto tiempo piensas seguir ahí?», preguntó Darío. «Ya tenemos suficiente para mover algunas piezas». «Algunas no son todas. Llevas semanas abriendo la puerta a hombres que ni siquiera saben quién eres. Mientras siga siendo así, hablarán delante de mí como si no existiera». Ser invisible también tenía ventajas. Darío añadió. «He revisado a Nerea Salvat. Su nombre no aparece en ninguna operación». Gael miró hacia la casa principal. Una única ventana seguía iluminada. Sintió un alivio que no esperaba. «Entonces su nombre se queda fuera de esto. ¿Está seguro?» «Completamente». A la mañana siguiente, un coche oscuro se detuvo frente al portón. Gael accionó el mecanismo,
La ventanilla trasera descendió. Reconoció al hombre de inmediato. Habían pasado muchos años, pero no lo suficientes para olvidar un rostro ligado a los últimos días de su padre. Beltrán Orduña apenas apartó los ojos del teléfono. «Abre más rápido la próxima vez». Los dedos de Gael se tensaron un instante sobre el mando. «Buenos días, señor Orduña». Beltrán volvió a concentrarse en la pantalla. El coche avanzó hacia la casa. Gael esperó hasta verlo desaparecer y cerró la verja. Beltrán acababa de entrar en la finca sin reconocer al hijo del hombre cuya vida había ayudado a destruir. Por el momento, Gael prefería que siguiera siendo así. Beltrán Orduña entró en la finca como si ya le perteneciera una parte. Gael abrió la verja y mantuvo el rostro sereno. Durante años había imaginado qué sentiría frente a uno de los hombres vinculados a la ruina de su padre. No sintió rabia, sintió algo más frío, paciencia. Poco después, Beltrán señaló unas cajas del coche. «Tú, lleva eso dentro». Gael obedeció. Cuando evitó que una caja cayera, Beltrán protestó. «¡Con cuidado! Parece que hay que explicarlo todo 2 veces». Nerea acababa de salir. «Tiene nombre, se llama Gael». Beltrán sonrió con suficiencia. «Los nombres no hacen mejor un trabajo». «No, pero dicen mucho de quien se molesta en recordarlos». Fabián apareció y acompañó a Beltrán al interior. Gael continuó con las cajas, aunque las palabras de Nerea permanecieron con él. El almuerzo se sirvió en la terraza. Mencía había cuidado cada detalle para que nadie sospechara que las llamadas del banco llevaban semanas quitándole el sueño a Fabián. Beltrán habló de negocios. Después de estabilidad, familia y futuro, siempre mirando a Nerea. Ella dejó el tenedor. ¿Por qué tengo la sensación de que todos saben de qué hablamos menos yo? Porque conviertes en problema cualquier cosa que podría hacerte bien, respondió Mencía. Más tarde, Fabián pidió hablar con su hija a solas. En el despacho dejó de fingir. La empresa debía más de lo que Nerea imaginaba. Había préstamos pendientes y propiedades comprometidas. Beltrán podía aportar capital y abrir puertas que los bancos empezaban a cerrar. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Fabián tardó demasiado en contestar. Quiere casarse conmigo, comprendió Nerea. Puede darte una vida segura. Ya tengo una vida. Esta familia está en una situación muy delicada. Nerea sostuvo la mirada de su padre. ¿Quieres salvar la empresa o vender a tu hija? Fabián se levantó. No vuelvas a hablarme así. Entonces dame otra explicación. No pudo. Aquella tarde, Beltrán buscó a Nerea junto a la terraza. No habló de amor, habló de apellidos, relaciones y de todo lo que podían conservar juntos. Pero su interés no era solo económico. Estaba acostumbrado a que sus propuestas fueran recibidas como un privilegio. Que Nerea pudiera rechazarlo hería algo que para él valía tanto como el dinero: su orgullo. A tu edad deberías valorar la estabilidad. Nerea comprendió que no le ofrecía una vida, sino un lugar dentro de un contrato. La estabilidad sin respeto no es una vida, Beltrán, es una jaula. La expresión de él cambió. No estás en posición de despreciar lo que te ofrezco. Entonces menos aún estoy en posición de casarme contigo. Hay personas que pasan años esperando una oportunidad como esta. Entonces búscate a una que la quiera. Aquello le dolió más de lo que quiso mostrar. Te arrepentirás. Puede ser, pero será mi error. Beltrán abandonó la finca antes de la cena. No parecía rechazado por amor, sino incapaz de aceptar que alguien a quien consideraba vulnerable pudiera decirle que no. Aquella noche estalló la discusión. Fabián caminaba de un lado a otro mientras Mencía hablaba de deudas, reputación y de todo lo que podían perder. Nerea comprendió que su madrastra no temía solo quedarse sin dinero, temía dejar de ser la mujer admirada en Marbella. ¿Sabes lo que significa perder esta casa? Mañana, la misma gente que hoy nos saluda empezará a hablar de nosotros. Entonces te preocupa más lo que digan fuera que lo que me ocurra dentro. Mencía apretó los labios. Defiendes mucho a quienes viven con poco porque nunca has tenido que vivir como ellos. Miró hacia la pequeña vivienda junto a la verja. Quizá deberías probarlo. Fabián comprendió hacia dónde iba aquello. Mencía...
Si Beltrán no es suficientemente bueno para ella, que se case con el hombre al que tanto defiende. Nerea quedó inmóvil. Mencía mandó llamar a Gael. Cuando entró, encontró a Fabián pálido, a Iria en silencio y a Nerea junto a la mesa. «El sábado te casarás con Nerea», dijo Mencía. Gael no preguntó por dinero ni por qué lo utilizaban como instrumento de un castigo. Solo miró a Nerea. «¿Y ella puede decir que no?». Nadie contestó. Aquella pregunta golpeó a Nerea más que toda la discusión. Su padre había hablado de la empresa, Mencía, del apellido, Beltrán, de estabilidad. El único que había preguntado qué quería ella era el hombre al que todos consideraban inferior. Nerea respiró despacio. «Si puedo elegir entre un hombre honrado y otro que cree que puede comprarme, ya he elegido». Mencía soltó una risa incrédula. Gael no sonrió. Todos creían haber encontrado la manera de castigar a Nerea. Solo él sabía que aquella boda podía unirla a una verdad que todavía no estaba preparado para contarle. Por primera vez desde que había entrado en la finca Salvat, su investigación dejó de parecerle una deuda que pertenecía únicamente al pasado. La mañana del sábado amaneció limpia sobre Marbella. Mencía había imaginado aquella boda como una lección para Nerea. No habría flores elegantes ni banquete, solo una ceremonia civil sencilla y unos pocos testigos. Antes de salir, Gael encontró a Nerea junto al viejo olivo de su madre. «Todavía puedes marcharte». «¿Y tú?». «También». Nerea pensó unos segundos. «Entonces, si los dos podemos irnos y decidimos quedarnos, esto ya no es exactamente lo que ellos querían, ¿verdad?». Gael sonrió, pero comprendió algo incómodo. Nerea elegía quedarse con el hombre que creía conocer. Él sabía mucho más de ella que ella de él. Nerea llevaba un vestido sencillo. Durante la ceremonia, Mencía comentó ante unos conocidos que su hijastra por fin tendría la vida humilde que tanto admiraba. Iria levantó el teléfono para hacer una fotografía. Al ver a Nerea sola, incluso rodeada de su familia, dudó. Finalmente bajó el móvil. Fabián permaneció apartado. No se burló de su hija, pero tampoco la defendió. Eso dolió más. La ceremonia fue breve. Antes de responder, Gael buscó los ojos de Nerea. Quería darle una última oportunidad. Ella dijo que sí. Él también. De regreso a la finca, Mencía señaló la pequeña vivienda junto a la verja. «Supongo que no esperabas instalarte en la casa principal». «No. Ya sé demasiado bien cómo se vive allí». Nerea entró con una maleta. Había una cocina pequeña, una mesa, 2 sillas y un dormitorio con una ventana hacia los olivos. Comparada con la mansión, tenía pocas comodidades, pero allí nadie esperaba para decirle cómo debía vivir. Gael dejó unas mantas sobre el sofá. «La cama es tuya. Yo dormiré aquí». Nerea arqueó una ceja. «Nos han casado esta mañana. ¿Podemos dejar de comportarnos como 2 desconocidos castigados?». «Como quieras, señorita Salvat». Nerea, solo Nerea. Gael comprendió la ironía. Ella había sido la primera en llamarlo por su nombre. Ahora le pedía lo mismo. Pasaron 3 semanas. La casa era calurosa algunas noches y la cocina apenas tenía espacio para 2. Compraban pan y fruta, preparaban sencillas y compartían el café antes de que Gael empezara a trabajar. No había lujo, había tranquilidad. Una tarde alguien llamó a la puerta mientras Nerea preparaba la cena. «¿Qué ocurre?», preguntó Gael. «Han llamado, claro. En la casa grande nadie llamaba a mi puerta». Nerea miró la habitación. «Allí tenía más espacio. Aquí tengo una puerta que nadie abre sin preguntar. Parece poco, pero no lo es». Gael no respondió. Aquella confianza hacía que su secreto pesara cada día más. Durante esas semanas, Nerea le habló de su madre y del viejo olivo. Gael habló de Elías, aunque nunca explicó cómo había perdido sus propiedades. Cuando ella preguntaba por su vida anterior, él cambiaba de tema. Una noche, después de cenar, Nerea dijo: «Querían que me avergonzara de vivir aquí». «¿Y te avergüenzas?». «No,
Me avergüenza haber tardado tanto en descubrir lo poco que necesitaba para respirar tranquila. Más tarde, desde el sofá, Gael escuchó la respiración tranquila de Nerea al otro lado de la puerta. Sintió el impulso de contarle toda la verdad. No lo hizo. Por primera vez temió que, intentando reparar lo que otros habían hecho a su padre, estuviera decidiendo por Nerea igual que todos los demás. Cuando la casa quedó en silencio, sonó el segundo teléfono. Era Darío. Tenemos otra pieza. Las deudas de los Salvat están peor de lo previsto. Llevamos semanas tomando posiciones mediante las sociedades que acordamos. Los bancos ya están negociando. Si das la orden, podremos cerrar las operaciones pendientes antes de terminar el mes. El movimiento llevaba tiempo preparándose. Gael miró hacia el dormitorio. La finca ya no es lo que más me preocupa. Ten cuidado. Nerea todavía no sabe quién eres. Gael apretó el teléfono. Cada día me cuesta más no decírselo. Entonces díselo. Gael tardó en responder. Si lo hago ahora, tendrá motivos para preguntarse si acercarme a ella también formaba parte del plan, y era una pregunta para la que todavía no tenía una respuesta sencilla. A la mañana siguiente llegó un sobre desde la casa principal. Mencía preparaba una recepción para Iria y exigía que Nerea estuviera presente. No como hija ni como invitada. Quería que ayudara a servir. Beltrán también estaría allí. Gael dejó la nota sobre la mesa. ¿No vas a ir? Nerea la dobló. Sí. No tienes nada que demostrarles. Precisamente por eso voy. Miró hacia la mansión. Quiero que comprendan que nada de lo que hicieron consiguió romperme. Gael la observó en silencio. Había llegado a aquella finca buscando justicia para un hombre muerto. Ahora temía convertirse, por proteger su plan, en otro hombre que decidía por Nerea sin darle toda la verdad. Por primera vez, el pasado y ella parecían empujarlo en direcciones distintas. 3 semanas después de la boda, Nerea regresó a la casa donde había crecido con una bandeja entre las manos. La terraza estaba llena de conversaciones, copas y sonrisas cuidadas. Mencía la recibió con satisfacción apenas disimulada. Los invitados de aquella mesa todavía no tienen bebida. Nerea tomó la bandeja. No había vuelto para obedecerla, sino para demostrar que ya no podía avergonzarla. Beltrán estaba entre los invitados. Todavía estás a tiempo de corregir tu error. He cometido muchos errores. Beltrán, decirte que no fue uno de ellos. La sonrisa desapareció de su rostro. Para un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, aquel rechazo seguía siendo una herida en el orgullo. Desde el otro extremo de la terraza, Fabián bajó la mirada. Durante aquellas semanas había pensado muchas veces en visitar a su hija. Siempre encontraba una excusa para dejarlo para mañana. Gael llegó poco después. Nos vamos. Nerea, Mencía se interpuso. Todavía no ha terminado. Gael iba a responder, pero Nerea le tocó el brazo. No esta vez. Al girarse, alguien rozó la bandeja. Una copa cayó y el vino se extendió sobre las baldosas. Mencía señaló el suelo. Límpialo, de rodillas si hace falta. Las conversaciones se apagaron. Gael dio un paso, pero Nerea lo detuvo. Se agachó, limpió el vino y volvió a levantarse sin bajar la cabeza. Las manchas del suelo salen con agua. Hay otras que tardan mucho más. Nadie se rió. Iria apartó la mirada, incómoda. Mencía quería ver a Nerea derrotada. Sin embargo, cada humillación parecía ser la más fuerte. Cuando la recepción empezaba a terminar, Mencía apareció alterada. «Falta mi broche de esmeraldas». Ordenó revisar la casa y las zonas de servicio. Poco después, un empleado encontró el broche entre unas plantas del sendero que conducía a la vivienda de Nerea y Gael. Mencía reaccionó de inmediato. Sabía que esto acabaría así. «Tú sabes que yo no he cogido eso», respondió Nerea. Gael examinó el broche. El cierre estaba dañado y tenía restos de tierra. «Esto no demuestra quién lo dejó allí». «Ahora el portero también es detective», se burló Mencía. Iria permaneció inmóvil. Antes de la recepción había visto a su madre salir por una puerta lateral con un pañuelo doblado entre los dedos. Después la vio regresar desde el sendero de los olivos. Aunque Mencía afirmaba no haber salido aquella tarde,
Entonces no le dio importancia. Ahora sí, Iría miró a Nerea y abrió los labios, pero los ojos de su madre bastaron para devolverle aquel miedo que tantas veces la había hecho obedecer. Calló. «Diles que se marchen», ordenó Mencía a Fabián. Nerea miró a su padre. Fabián tenía otra oportunidad de hacer lo que no había hecho el día de la boda. Podía defender a su hija, exigir pruebas o decir simplemente que no la creía capaz de robar. Pero pensó en las deudas, en Mencía, en el escándalo y en los invitados que todavía podían oírlo, y eligió el silencio. Nerea entendió. Lo peor no es que ella no me crea. Lo peor es que tú nunca hayas querido conocerme lo suficiente para hacerlo. Fabián quiso responder, ya era tarde. Nerea caminó hacia la verja, Gael la siguió. Al llegar al portón, ella continuó unos pasos mientras él se detenía. Durante semanas, Gael había soportado desprecios porque necesitaba completar la verdad sobre Elías. También se había convencido de que podía mantener a Nerea fuera de aquella historia. Pero al verla alejarse, recordó sus palabras. Por primera vez tenía una puerta que nadie abría sin permiso. Y él seguía guardando una llave de su vida que ella ni siquiera sabía que existía. Sacó el segundo teléfono. Darío respondió enseguida. «Gael, hazlo». ¿Todo? Gael tardó un instante. Aquella orden significaba cerrar las operaciones preparadas durante semanas. También significaba que su identidad dejaría de ser un secreto. Todo. Mañana. Los bancos ya aceptaron las condiciones. En cuanto firme las últimas autorizaciones, no habrá vuelta atrás. Gael miró hacia Nerea. «Lo sé». A la mañana siguiente, el teléfono de Fabián sonó antes de que terminara el café. Primero llamó el banco, después otro acreedor. Finalmente, el abogado de la empresa. Las negociaciones de las últimas semanas habían terminado. Las principales deudas de los Salvat estaban ahora concentradas bajo el control de un mismo grupo inversor. «¿Quién? Quiero saber quién está detrás». No obtuvo respuesta. En la pequeña vivienda junto a la verja, Gael abrió el armario. Sacó el uniforme que había usado cada día y lo dejó sobre una silla. Después tomó la chaqueta oscura que llevaba semanas guardada. Durante años creyó que revelar la verdad sobre Elías sería el momento más difícil de aquel plan. Ahora sabía que se había equivocado. La persona a la que más temía enfrentarse no estaba en la casa de los Salvat. Era Nerea. Fabián Salvat llevaba toda la mañana intentando averiguar quién controlaba las principales deudas de su empresa. Cada llamada terminaba igual. Sociedades desconocidas, respuestas prudentes y una certeza inquietante. Alguien llevaba semanas preparando aquel movimiento. Beltrán llegó poco después, alterado. «¿Cómo has permitido esto?» «Hace 2 días querías formar parte de esta familia», respondió Fabián. «Hace 2 días esta finca todavía parecía estar en pie». Mencía palideció. Comprendió que Beltrán nunca había venido a salvarlos. Solo se había acercado mientras los Salvat tuvieran algo que ofrecerle. Un coche oscuro se detuvo frente a la casa. Darío Lezama bajó acompañado de un abogado. «Quiero hablar con el propietario de esas sociedades», exigió Fabián. «Ya lo conoce». Entonces apareció Gael. No llevaba el uniforme. Vestía un traje oscuro, aunque conservaba la misma serenidad con la que durante semanas había abierto aquella verja. Fabián lo miró desconcertado. «¿Quién eres?» «Gael Montalvo». Nunca les di otro nombre. Darío explicó que las sociedades vinculadas a Gael llevaban semanas negociando las deudas de los Salvat. La orden de la noche anterior había cerrado las operaciones pendientes. Fabián comprendió que el hombre al que había tratado como a un empleado podía decidir ahora buena parte del futuro de la finca. Gael colocó un documento antiguo sobre la mesa. «Hay otro nombre que quizá recuerden mejor. Elías Montalvo». Fabián perdió el color. «Eso ocurrió hace muchos años», dijo Beltrán. «Para usted, para mi padre, duró hasta el día en que murió. Elías había perdido sus tierras mientras estaba gravemente enfermo. Gael llevaba años reconstruyendo documentos y firmas. En aquella operación aparecían Fabián Salvat y Beltrán Orduña.
Mi padre murió creyendo que su nombre ya no valía nada. Vine para descubrir quién se lo había quitado. Beltrán habló de intermediarios y asesores, intentando repartir responsabilidades. Fabián miró su firma. Yo firmé. Gael había esperado aquellas palabras durante años. Creyó que sentiría satisfacción. No sintió ninguna. La confesión llegaba demasiado tarde para devolverle algo a su padre. Darío explicó que la documentación sobre Beltrán sería entregada a los abogados y, si correspondía, a las autoridades. Gael no decidiría personalmente su castigo. Había venido buscando justicia, no venganza. Entonces apareció Iria. «¿Hay algo más?» «Ahora no», dijo Mencía. «Sí, mamá, ahora». Iria contó que antes de la recepción había visto a Mencía salir por una puerta lateral con un pañuelo doblado entre los dedos y regresar después desde el sendero donde apareció el broche. «¿No sabes qué había en ese pañuelo?» «No, pero mentiste cuando dijiste que no había salido». Iria respiró hondo. «Y ayer tuve miedo de decirlo». Mencía esperó que bajara los ojos. Esta vez Iria no lo hizo. Nerea escuchaba desde la puerta. Ya no necesitaba defenderse, la duda había dejado de recaer sobre ella. Gael aclaró que ningún empleado perdería su trabajo y que Nerea no respondería por las deudas de su padre. Tampoco castigaría a quienes no habían participado en el pasado. «Después de lo que hicimos, ¿por qué?», preguntó Fabián. Gael miró a Nerea. «Porque ella no hizo nada. Si castigo a los hijos por los pecados de sus padres, terminaré convirtiéndome en aquello que vine a combatir». Nerea debería haberse sentido aliviada, pero miró el traje de Gael, a Darío y los documentos sobre la mesa. Recordó los cafés junto a la ventana, las cenas sencillas, las mañanas comprando pan y aquella pequeña casa donde había creído que ambos aprendían a vivir con poco. Nada parecía falso, precisamente por eso dolía. «¿Desde cuándo sabías todo esto?» Gael comprendió. «Nerea, ¿lo sabías antes de casarnos?» «Sí». Nerea retrocedió. «Entonces me dejaste construir una vida contigo sin saber quién eras realmente». «Nunca quise hacerte daño». «No estoy hablando de dinero, Gael. Tú conocías mis miedos, mi familia, todo lo que intentaba dejar atrás. Yo ni siquiera sabía por qué habías entrado en nuestras vidas. Vine por mi padre. Tú no formabas parte del plan. Lo que siento por ti tampoco». Nerea quiso creerlo, por eso dolía aún más. «¿Cuándo pensabas contármelo?» Gael no respondió. Primero quiso terminar la investigación. Después creyó que la protegía. Ahora comprendía la verdad. Había tenido miedo de perderla. «Cuando todos querían decidir por mí, tú fuiste el único que preguntó si podía decir que no. Por eso confié en ti». Gael bajó la mirada. «Pero también tú decidiste qué verdad podía conocer». «Lo siento, pensé que estaba protegiéndote». «Protegerme habría sido contarme la verdad y dejarme decidir». Gael intentó acercarse. Nerea negó con la cabeza. «No, necesito saber qué habría elegido si hubiera conocido toda la verdad». Se marchó. Gael no la siguió. Detenerla habría significado repetir el mismo error. Había recuperado el nombre de su padre y elegido justicia en lugar de venganza, pero aquella victoria ya no parecía una victoria. Junto a la verja que había abierto durante semanas, comprendió finalmente su error. Había defendido el derecho de Nerea a elegir su vida, y él también le había negado una parte de esa elección. Pasaron varias semanas. Gael había recuperado el nombre de su padre, pero comprendía que ganar una batalla no significaba reparar el pasado. Los documentos podían demostrar una injusticia o limpiar un nombre. La confianza era diferente. Nerea se instaló temporalmente lejos de la finca. No quería regresar a la casa grande, pero tampoco estaba preparada para volver con Gael. Necesitaba descubrir qué quería cuando nadie decidía por ella. Una tarde, Fabián fue a verla. Parecía haber envejecido en pocas semanas. «He empezado a colaborar con los abogados de Gael. Voy a contar todo lo que sé sobre las tierras de Elías». «No puedes cambiar lo que firmaste». «No, tampoco puedo cambiar lo que hice contigo, ni lo que no hiciste». Fabián bajó la mirada.
sobre todo eso. Confesó que, en el fondo, siempre había sabido que su hija no había robado el broche, pero tuvo miedo del escándalo, de Mencía, de las deudas y de perder la vida que había construido. Elegí callarme cuando más necesitabas que fuera tu padre. Nerea ya no necesitaba convertir su dolor en rabia. No puedo fingir que todo está bien. No te lo pido. Fabián se levantó. Cuando llegaba a la puerta, escuchó: «¡Papá!». Se detuvo. Aquella palabra no significaba perdón, significaba que quizá todavía quedaba un camino. Iría también comenzó a acercarse a su hermana. No buscó excusas por haberse burlado de ella, ni por haber callado demasiado tiempo. Algunas tardes simplemente compartían un café. Nerea descubrió que ciertas relaciones se reparaban así, colocando una pequeña verdad encima de otra. Mencía, en cambio, tuvo que aceptar que ya no podía dirigir la vida de todos. Había perdido la confianza de Fabián, de Iria y cualquier autoridad sobre Nerea. Gael tampoco intentó comprar una reconciliación. No mandó regalos ni pidió a Darío que hablara por él. Volvió a la pequeña casa junto a la verja. Una mañana, Darío lo encontró reparando la vieja bisagra. «Tienes casas donde alguien haría esto por ti. Precisamente por eso necesito hacerlo yo». «¿Esperas que vuelva?». Gael negó con la cabeza. «Espero aprender a aceptar que quizá no lo haga». También había cambiado otras cosas. Ya no tomaba decisiones relacionadas con Nerea sin informarla. Todos los documentos que podían afectarla estaban a su disposición, y ninguna decisión sobre la finca se tomaría en su nombre. No lo hacía para recuperarla, lo hacía para no repetir su error. Una tarde de verano, Nerea regresó a visitar el viejo olivo de su madre. Encontró a Gael junto a la verja, con las mangas remangadas y las manos manchadas de grasa. Por un instante, vio al mismo hombre al que había llevado a un café semanas atrás, pero algo había cambiado. «Darío me envió los documentos», dijo. «Todos». Gael asintió. «No quería que volvieras a descubrir algo sobre tu vida cuando ya estuviera decidido». Aquella frase significó para Nerea más que cualquier regalo. «La primera vez nos casaron porque nadie te dejó elegir», continuó Gael. «Después descubriste que yo tampoco te había contado toda la verdad. No quiero cometer ese error otra vez». Nerea lo observó. «¿Quién eres cuando nadie sabe cuánto dinero tienes?». «El mismo hombre que estaba aquí». Solo que entonces creía que hacer justicia era suficiente. «Eras el mismo hombre», respondió ella, «pero todavía no sabías confiar». Gael no intentó defenderse. «Ahora sabes lo bueno y lo malo, lo que tengo y lo que oculté. Si pudieras elegir de nuevo, ¿me elegirías?». Nerea caminó hasta la verja y la abrió. Al otro lado estaba la carretera hacia Marbella. Podía marcharse. Nadie podía impedírselo. Después de unos segundos, volvió hacia Gael y le tendió la mano. «Esta vez no me quedo porque alguien me obligue». Hizo una pausa. «Me quedo porque puedo irme». Meses después, la finca seguía en pie. Los empleados conservaron sus puestos. Beltrán tuvo que responder por su parte del pasado por las vías legales y Fabián continuó colaborando para reparar aquello que había ayudado a destruir. Nada volvió exactamente a ser como antes. Y quizá eso era lo mejor. Nerea y Gael conservaron la pequeña casa junto a la verja. Allí habían tenido menos cosas que nunca y habían descubierto qué convertía 4 paredes en un hogar. La confianza tampoco regresó de un día para otro. Gael aprendió a hablar antes de decidir. Nerea comprendió que perdonar no era olvidar, sino comprobar con el tiempo si las palabras podían sostenerse con hechos. Una tarde, mientras el sol descendía sobre los olivos, Gael comenzó a cerrar el portón. Nerea lo miró desde la puerta. «No te acostumbres, mañana te toca hacer el café». Gael sonrió. «Mientras tú sigas llamándome por mi nombre». La verja se cerró lentamente, pero esta vez no dejó a nadie prisionero a ninguno de sus lados. Al final, la finca seguía en pie, pero quienes vivían alrededor de aquella verja ya no eran los mismos. Nerea había recuperado algo más importante que una casa, el derecho a elegir su propio camino.
Y Gael comprendió que algunas heridas del pasado pueden repararse, pero el cariño solo permanece cuando existe verdad. Si esta historia te ha tocado, puedes dejar un 1 en los comentarios. Si crees que algo podría mejorar, escribe un 0 y comparte tu opinión. Será un placer leerte. Con los años aprendemos que reconocer un error no borra lo ocurrido, pero puede cambiar lo que hacemos después. Fabián no podía regresar al día en que abandonó a su hija con su silencio, e Iria tampoco podía borrar su miedo. Sin embargo, ambos pudieron empezar de nuevo haciendo algo sencillo: dejar de esconderse detrás de las excusas. Gael también tuvo que aprenderlo. Recuperó el nombre de su padre y consiguió la justicia que había buscado durante años. Pero estuvo a punto de perder a Nerea porque olvidó que amar a alguien también significa permitirle conocer la verdad y elegir libremente. Personalmente, creo que esta es la parte más humana de la historia. A cierta edad uno comprende que casi nadie atraviesa la vida sin equivocarse. Lo que realmente nos define es lo que hacemos cuando finalmente reconocemos el daño causado. A veces una disculpa llega tarde, pero si viene acompañada de hechos todavía puede abrir un camino. Y quizá ahí se encuentre también el verdadero valor de una familia. No en el apellido, el dinero o una casa grande, sino en tener un lugar donde podamos ser escuchados, respetados y queridos sin tener que demostrar cuánto valemos. La bondad puede cambiar una vida, pero necesita algo igualmente importante: la libertad de aceptar ese cariño. Esta es una historia adaptada y dramatizada con fines narrativos y de reflexión, inspirada en sentimientos y conflictos humanos que también podemos encontrar en la vida cotidiana. Dedica un momento a pensar en tu propia historia. Tal vez exista alguien a quien todavía quieras escuchar, perdonar o simplemente comprender un poco mejor. Y si este relato te ha acompañado durante estos minutos, puedes compartir tu experiencia y suscribirte al canal para seguir formando parte de esta comunidad. Porque un verdadero hogar no es aquel cuya puerta nunca se cierra, sino aquel donde siempre somos libres de elegir si queremos volver.